En el programa de la noche tenemos todos los ángulos de opinión. Es un gusto saludar hasta ahora en la ciudad de Cali, Colombia, a Wilson Arias Castillo, senador colombiano por el Partido Polo Democrático. Bienvenido a la noche. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy afectuoso a usted y a toda su teleaudiencia. Señor senador, me gustaría escuchar sus argumentos. En la primera parte hablamos con el alto comisionado para la paz, quien defendía que en este momento los artículos de la Jurisdicción Especial para la Paz, que fueron objetados por parte del presidente Iván Duque, según él, se encuentran eliminados, están eliminados, porque no lograron ustedes la mayoría absoluta en el Senado de la República el pasado martes. Ustedes aseguran lo contrario. Dice que lo que están sepultadas son las objeciones presidenciales. Explíqueme los argumentos que justifican esta opinión que ustedes tienen. Bueno, muy sencillo. Lo que hay que explicarle al país es que fue derrotado por amplísima mayoría el proyecto gubernamental de objetar esta ley de jurisdicción especial para la paz. Entiendo una proporción enorme, 1/3, 2/3 contra 1/3 aproximadamente en la Cámara de Representantes, y en el Senado ocurrió lo propio. Durante mucho tiempo, también valga la pena decir, estuve forzando el gobierno y en particular el presidente Macías, algo así como por dilatar las decisiones. Los más suspicaces decían que tenía que ver con estrangular los tiempos del plan de desarrollo para que no se discutiera de cara al país, porque tiene varias contrarreformas antipopulares, verdaderamente antisociales, pero otras voces decían que era tratando de hacer las mayorías o por lo menos de mermelar una parte del Congreso de la República. No obstante ello, las cuentas a nosotros nos dan. En estos momentos tenemos un Congreso de la República sin Aida Merlano y sin Iván Márquez, es decir, de 106 senadores, 14 declararon impedidos, lo cual nos da 92, y una mayoría absoluta de 47. 47 fueron los votos que obtuvo en negativa el proyecto gubernamental, de modo que para nosotros está meridianamente establecido, muy a pesar de los dichos del presidente, que entre otras cosas no concedió la apelación que la norma nos permite. Es decir, quien no está de acuerdo con la declaratoria a propósito que haga el presidente, a propósito en estos casos de las circunstancias de la votación, de una votación, tiene derecho a la apelación. El presidente se esforzó mucho, el doctor Macías, por no dar lugar a esa apelación, como quiera que sabía que iba a ser nueva y estrendosamente derrotado en el Senado de la República. De modo que para nosotros está absolutamente claro y esperamos pues desde luego que haga trámite a la Corte Constitucional, donde de paso, dicho sea, difícilmente van a pasar esas objeciones. Está también establecido, lo hemos dicho, que se trata de un proyecto que no da razones de inconveniencia, sino de inconstitucionalidad, sobre asuntos por lo demás en relación con los cuales ya se había pronunciado la propia Corte Constitucional. Senadora, hay algo que me llama la atención de la respuesta que me entrega. Usted asegura que la mayoría absoluta la tasan ustedes a partir de 106 senadores y no de 108. Argumenta usted que es por la ausencia de la senadora Merlano y también de Iván Márquez de las FARC. ¿Esto quiere decir que la silla de Iván Márquez de las FARC no es reemplazable? ¿Usted como senador considera que esa curul perdió ya las FARC? Bueno, la realidad, Monda y Lironda, es que en este momento no hay presencia de las FARC en ese sentido. Yo no quiero hacer juicios anticipados a propósito de lo que deben decidir otras cortes, pero lo real, la circunstancia real es que aún en el otro caso también se presentaría mayoría, porque digamos que si se entendiera si se entendiera también con 107 menos las 14 impedidos, igualmente 47 sería una mayoría suficiente para declarar el hundimiento del proyecto de ley, de modo que no es mi interés debatir con las FARC acerca, digamos, de sus derechos legales. Creo que desde luego la ley y los acuerdos de La Habana le otorgaron los derechos, pero en matemáticas baste con que establezcamos la ausencia de la doctora Merlano y hemos obtenido la mayoría. Yo creo que estamos próximos ya a que la Corte Constitucional dirima este asunto, de modo que bien haríamos en esperar unos pocos días para que fuera la Corte la que se pronuncie al respecto. Senador, ¿a qué cree usted que responde que finalmente esta decisión
termine siendo tomada por la Corte Constitucional y no por el Senado de la República, como debería ser y como lo defienden inclusive diferentes analistas jurídicos. Yo pienso que hay una especie de crispación muy alta de los ánimos en distintos espacios de la vida nacional. Lo que han dado en llamar polarización, pero que en oportunidades se vuelve, digamos que enrarece mucho el ambiente de la discusión. El Senado de la República ha sido escenario en estos días de acusaciones supremamente delicadas. Las que hizo Álvaro Uribe contra Gustavo Petro, por ejemplo, voz en cuello en el Congreso de la República, creo que contribuyen a exacerbar los ánimos. En general pienso que el Congreso de la República ha sido un escenario, es de esperar que tengamos confrontaciones políticas, es un foro político por excelencia, pero el modo, el tono, la manera como se han venido desarrollando las discusiones, inclusive yo creo que raya, yo decía, en la raposa jurídica, en la agresividad y en ciertos instrumentales que no creo que sean pues como muy adecuados en la política. Eso de haber dilatado tanto el examen de este proyecto de ley, perdimos casi 3 semanas, 50 días, lo que pudimos hacer en muy breve plazo, una tutela presentada a última hora, una recusación atravesada en medio de otras votaciones, ha hecho no solamente dilatar el tiempo, sino crispar mucho los ánimos. Al final, lo que tendríamos que haber resuelto de otra manera, pues el curso ya se vio, tuvimos que retirarnos de la sesión para que el doctor Macías no impusiera la voluntad minoritaria del Centro Democrático y la suya propia sobre la amplia mayoría del Congreso, que termina retirándose para forzar que la ley sea enviada a la Corte Constitucional. Senador, usted defiende que estas objeciones presidenciales sean rechazadas. Incluso asegura que ya están sepultadas en ese momento luego de la votación del pasado martes en el Senado de la República. ¿Usted no cree que con esto se pierde una gran oportunidad de haber generado un pacto nacional más amplio frente a ese acuerdo de paz? Y se lo pregunto pues precisamente porque son muchos también los colombianos que consideraban que ese acuerdo podía mejorarse. ¿Sabe que yo estoy considerando seriamente la propuesta de un sector del Partido Liberal de que se mire una especie de ley de interpretación que podría hacerse con el propósito de sortear las dudas que legítimamente, aunque pudieran ser equivocadas, pero legítimamente pueda tener una parte de la sociedad? Yo suscribo por completo la manifestación varias veces hecha por el Polo Democrático, particularmente por Jorge Enrique Robledo, quien ha estado señalando varias veces, se lo he escuchado, es una especie de llamado clamoroso para desarmar los espíritus. Y si cualquiera interpretación legal pudiera aproximarnos al respecto y dar tranquilidad a un espacio tan importante de la política colombiana como lo es el Centro Democrático y otros, me parece que puede ser un buen camino, se puede examinar. No es obligatorio que todos tengamos la lectura de los mismos acontecimientos y en el caso de una normativa tan importante como esta. De modo que quedo muy a la espera de lo que ha insistido el Partido Liberal al respecto. Y yo sé que no molesto a un amigo mío, un contertulio del Congreso de la República si le hago una infidencia. El día que estuvimos discutiendo las recusaciones, en particular la que yo presenté contra Fernando Araujo, tuvimos ocasión de hablar en extenso. Y quiero decirle al país que me quedé muy bien impresionado de la conversación. Desde lo humano ambos nos hicimos algunas manifestaciones que yo quiero reiterarlas ahora, por lo menos en el sentido de buscar un espacio de acercamiento, de modo que el país pueda de verdad enrutarse por otros caminos. Nosotros no estamos, y siendo nosotros la oposición, teniendo una postura bastante dura contra las ejecutorias del gobierno, pero no creo que nadie deba desear a la sociedad un camino de una confrontación que posiblemente nos haga perder la oportunidad de superar tantos años de violencia en Colombia. Yo comparto con usted la opinión según la cual deberemos buscar nuevos caminos de entendimiento y, reitero lo dicho por Jorge Robledo, desarmar los espíritus en Colombia. Pues senador, vendrán nuevos debates porque hay unas reformas constitucionales que también anunció el gobierno nacional en búsqueda de ese objetivo, de mejorar ese acuerdo de paz
que fue firmado entre el anterior gobierno y las FARC. Senador Wilson Arias Castillo, del Partido Polo Democrático, le agradecemos su tiempo para nuestros televidentes aquí en el programa La Noche. A la noche y a usted un abrazo muy afectuoso y a sus televidentes.